Hola amigos. En el libro de los Hebreos podemos apreciar la palabra pacto en más de 20 veces. Esto es porque el autor explica el plan de Dios para toda la humanidad, pero explicando y aludiendo al antiguo pacto realizado entre Dios y Abraham, el cual era válido para los hebreos. Actualmente, el Señor tiene un pacto para todos los seres humanos, el que está centrado en la figura de Jesús intercediendo en el cielo en favor de nosotros en la tierra. Te invito a conocer más de este maravilloso libro. Bienvenidos a Tiempo de Paz. Si fui motivo de dolor, oh Cristo, si por mi causa el débil tropezó, si en tus pisadas caminar no quise, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Si vana y fútil mi palabra ha sido, si al que sufría en su dolor dejé, si egoísta fui en mis motivos, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. ¿Cómo están, queridos amigos? Es un gusto poder saludarles y decirles bienvenidos a Tiempo de Paz. Hemos estado estudiando algunas porciones especiales del libro de Apocalipsis y juntos poder descubrir aquellos mensajes que Dios tiene especialmente para cada uno de nosotros en el tiempo en el cual estamos viviendo. En esta temporada hemos estado hablando acerca del ministerio de Cristo Jesús en el santuario celestial, acerca del juicio de investigación previo a la venida de Cristo en favor de su pueblo, de sus hijos que le han aceptado. Qué maravilloso es encontrarnos con Cristo Jesús en cada libro de la Biblia, en el Antiguo Testamento, a través del santuario.
En el Nuevo Testamento, la carta de los Hebreos y así sucesivamente, cada vez que nos enfocamos en una temática, inevitablemente nos encontramos con la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a hablar un tema muy especial, pero antes de decirles de qué se trata, antes de ir a abrir la palabra de Dios, te invito a que podamos orar, dejar nuestras cargas, aquellas preocupaciones que tal vez nos impiden estar más cerca de Dios, pero dejar a los pies de Cristo Jesús para que nada se interponga y podamos disfrutar de su palabra y un mensaje especial para ti en esta hora que Dios tiene y a través del Espíritu Santo grabar en tu corazón. Vamos entonces, oremos juntos. Querido Dios y Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Al estudiar, Señor, estas porciones maravillosas del libro de Apocalipsis, las promesas para nuestros tiempos, que podamos, Señor, atesorar en nuestros corazones, ser fieles a ti por sobre todas las cosas. Acompáñanos, bendícenos, Señor. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Hay algo que está inherentemente en el ser humano y es la muerte. Todos nosotros, de alguna otra forma, hemos tenido que participar de alguna ceremonia fúnebre de algún ser muy cercano, algún familiar o algún amigo. Independiente de la forma en las cuales el ser humano puede morir, el impacto de la muerte en nuestra vida es realmente catastrófico. De ahí que en la palabra de Dios hay una diferencia entre la muerte eterna o segunda muerte y aquella muerte que puede venir producto de alguna enfermedad, algún accidente o de forma natural. No en vano, una de las victorias, de las recompensas que el Señor menciona para las 7 iglesias del Apocalipsis, algunas de ellas tienen que ver con la victoria por sobre la muerte. Es decir, el problema que estaba enfrentando la iglesia era la persecución, la mortandad, el ser mártires de la causa de Cristo. Entonces el Señor les dice que es lamentable la muerte, pero algo mayor y superior habrá. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 7 del libro de Apocalipsis, el Señor dice, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Es decir, la promesa es vencer la muerte estando en el paraíso, en el reino de los cielos, y tener derecho a comer del árbol de la vida. Si tú recuerdas, una de las consecuencias del pecado, de la desobediencia, fue ser expulsado del huerto del Edén, donde dentro estaba el árbol de la vida. No podíamos ser pecadores y al mismo tiempo tener la vida eterna. Debíamos enfrentarnos como raza humana a esa consecuencia catastrófica del pecado que es la muerte. Por eso, nosotros morimos. Nos vamos envejeciendo, nuestras células, producto de alguna enfermedad, de forma natural o algún accidente, morimos. Pero Dios no vino a solucionar esa muerte circunstancial, sino que Dios vino a solucionar, a pagar la deuda del pecado, de la transgresión de la ley, de la desobediencia del ser humano, que era la muerte definitiva, la muerte eterna. Es por eso que también en la siguiente carta allí a la iglesia, específicamente de Esmirna, en el capítulo 2, versículo 11, Jesús dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Tú y yo podemos sufrir daño de la primera muerte, ya sea de forma directa, podemos morir en este mundo, o de forma indirecta, alguno de los que nos rodean puede morir. Pero aquí lo importante y trascendental es vida eterna o muerte eterna, o la muerte segunda. Y la victoria para aquellos que confían en Cristo Jesús, dice, al que venciere, no sufrirá daño en la segunda o de la segunda muerte. A esto se refiere después al acabar el libro de Apocalipsis en el capítulo 21, el versículo 4, un texto realmente maravilloso, que espero que tú lo hayas escuchado en algún momento y que lo atesores en tu corazón.
Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Mira qué interesante que la victoria habla de la segunda muerte. Y en el capítulo 21, verso 4 dice, las primeras cosas pasaron. Lo primero y lo segundo. Lo primero son esas cosas circunstanciales de esta vida. Todos en algún momento hemos estado en esa situación o circunstancia de ver los efectos de la muerte. Pero es la primera muerte. Esas cosas tienen que pasar y va a llegar lo definitivo. Y eso definitivo es o vida eterna o muerte eterna. Y la palabra de Dios señala que al que venciere, Dios le dará la vida eterna. ¿Cuánto ha sufrido por la muerte? Sabes que por muchos siglos y muchas culturas pasadas, el ser humano al no ir a las escrituras, al no ir al mensaje de Dios de forma directa, comenzó a elaborar diversas teorías y prácticas contrarias a lo que Dios habla en su palabra con respecto a la muerte. ¿Has visto, por ejemplo, cuando hay un servicio fúnebre y en los cuatro lados o esquinas del féretro se encienden unas lámparas o algunas velas? Eso está haciendo alusión y lo hacemos y lo practicamos sin saber tal vez qué estaba queriendo decir aquel elemento. Eso está queriendo decir una costumbre antigua, pagana, no cristiana, no bíblica, de que la persona que acaba de morir, su cuerpo quedó aquí en la tierra, pero su alma va a otra vida, una mejor vida. Pero que en la transición hay que ayudarlo a iluminar su camino. Por eso alrededor del muerto se ponían antorchas de fuego. De ahí viene la costumbre de poner estas luminarias o velas encendidas. Naturalmente nosotros y la Biblia no creemos en eso, pero ¿por qué lo practicamos? Porque tal vez la muerte ha causado tanto daño e incertidumbre en el ser humano que hemos adoptado muchas creencias y muchas prácticas con respecto a la muerte, cuando la Biblia nos señala de que es algo circunstancial, pero que tendrá una solución definitiva cuando Cristo venga. Y esa solución definitiva aparece en las Escrituras, que los muertos en Cristo resucitarán. Es decir, esa muerte es circunstancial, es momentánea. Están durmiendo, dijo Jesús. Y despertarán para recibir al Señor y morar con Él por la eternidad. Dice ahí en Tesalonicenses capítulo 4 del 13 al 16. Por lo tanto, muchas veces nosotros vemos la muerte como algo definitivo. Pero la Biblia nos está diciendo que podemos vencer la muerte, no solamente la circunstancial de esta vida, sino la muerte eterna. Permíteme otro ejemplo cuando nosotros tal vez presenciamos, asistimos a un servicio fúnebre. Muchas veces descubrimos o escuchamos que se dice. La persona que está oficiando habla de aquel fallecido y de que va a ser recibido en el cielo por Dios o en los brazos de Dios. Aún más doloroso es cuando quien fallece es un bebé, un niño muy pequeño. Y nos atrevemos muchas veces a decir que aquel pequeñito será un ángel que cuide de nosotros. ¿Has escuchado eso tú? ¿Por qué escuchamos? ¿Por qué se dice? Y aún por qué creemos y aceptamos aquellas cosas que no son bíblicas. ¿Sabes por qué? Porque a través de toda la historia humana, cuando no vamos a Cristo Jesús, a su palabra, entonces tratamos de buscar respuestas donde no las hay a esta inquietud humana. Y existe el ejemplo más extraordinario y aparece en el Evangelio según San Juan, el capítulo 20
versículo 11 en adelante dice, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Está hablando del primer día de la semana, el día domingo, después de la crucifixión de Cristo. El día viernes, el día sábado estuvo en la tumba. Y el día domingo, el primer día de la semana, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, vacío. Y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. María creía que a Jesús se lo habían llevado. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, el que cuidaba el jardín, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me encargaré, yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. La llamó por su nombre. Y volviéndose ella le dijo Raboni, que quiere decir maestro. Y Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Esta experiencia relatada en el Evangelio, según San Juan, el capítulo 20, tiene que ver con el mayor ejemplo que Cristo Jesús nos dejó con respecto a la muerte. El ser humano llorando, sin entender nada de lo que había ocurrido. Si bien Cristo a los discípulos, a sus seguidores, les anunció que al tercer día resucitaría, la muerte no pudo con la teoría, con haber escuchado algo. El dolor de la muerte, el llanto, nubló la visión espiritual de María y de los discípulos que estaban escondidos. Y es cuando Jesús le dice María, la llama por nombre. ¿Sabe lo que ocurre? María se da cuenta que Él es Jesús e inevitablemente, como un acto espontáneo, se lanza a los brazos de Jesús. Pero Jesús se lo impide. Y le dice, no me toques, porque aún no he ido, no he subido a mi Padre. Mas dile a mis discípulos, subo a mi Padre. Esto estaba ocurriendo un día domingo de resurrección en la mañana. Y ese mismo día después Jesús se aparece a los discípulos. Por ende, ya había ido al Padre. Y yo pregunto en esta hora y te pregunto a ti, si Jesús, siendo el Hijo de Dios, aquel que fuera de la tumba de Lázaro dijo que Él era la resurrección, la verdad y la vida, que aquel que aunque estuviera muerto, si cree en Él, vivirá. Aquel que fue el creador del universo, el creador de este mundo. Cuando Cristo murió, permaneció en la tumba. Y cuando resucitó, recién resucitado, Él le dice a María, ahora yo voy a mi Padre. ¿Por qué entonces nosotros decimos que ante la muerte una persona, un bebé, un niño, un joven, un adulto, un abuelito que muere, va al cielo? Si ni siquiera Cristo Jesús cuando murió fue al cielo, sino que tuvo que esperar, aguardar en la tumba hasta la resurrección para ir al reino de los cielos e ir delante de su Padre para recibir la ratificación de su sacrificio. Interesante, ¿no? Por lo tanto, cuando el libro de Apocalipsis dice que ya no habrá más muerte, ya no habrá más llanto y se secarán las lágrimas de nuestros ojos, eso quiere decir entonces de que nuestros seres amados hoy están durmiendo en el Señor. Aquellas personas que han fallecido, nadie, ninguno de ellos, porque ni siquiera Cristo fue al cielo estando muerto, menos aún nuestros seres queridos.
Por lo tanto, aquí viene la importancia de creer en la segunda venida de Cristo Jesús. De así como Cristo resucitó en el día de la segunda venida, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y recién entonces Dios secará las lágrimas de nuestros ojos y ya no habrá más muerte, no habrá más dolor, no habrá más enfermedad, porque las primeras cosas pasaron. Y Dios te pregunta en esta hora, ¿tú quieres vencer? ¿Quieres tener esa vida eterna? Pues al que venciere le daré que pueda comer del árbol de la vida y no sufriremos la segunda muerte, que es la muerte eterna. Esa muerte preparada para Satanás, sus demonios y todos aquellos que rechazan al dador de la vida, aquel que dijo que es la resurrección, la verdad y la vida, el único camino al Padre, Cristo Jesús. Por lo tanto, vemos que el libro de Apocalipsis nos da una tremenda promesa y nos dice, tú estás sufriendo, tú aún sufres por la pérdida de un ser querido. Ese ser querido está durmiendo en el Señor. No ha ido a ninguna parte, no está en ninguna parte, no nos está viendo, no nos está escuchando, sino que como Cristo Jesús está aguardando. Ahí en la tumba, en su momento, nuestros seres amados están aguardando escuchar la voz de Jesús con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Tienes miedo a la muerte? ¿Te preocupa la muerte? Esta primera muerte, que nos preocupe mejor la segunda muerte. Y esa tiene que ver no con nuestro estilo de vida, no tiene que ver cómo yo trato mi cuerpo, si he de morir o no, tiene que ver con las decisiones que tomamos por Cristo Jesús, nuestro Salvador. ¿Te preocupa entonces la vida eterna? Quiera Dios que más que tenerle temor a la muerte, tengamos temor a perder nuestra salvación. Pero ahí inmediatamente viene la confianza en Cristo Jesús, el cual nos hará vencedores. Al que venciere le daré que coma del árbol de la vida. ¿Quieres ser vencedor? ¿Quieres salir adelante de aquella amargura o tristeza que ha producido la muerte de tu ser querido? Si es así, yo te invito a que confíes en Cristo Jesús, porque muy pronto todo esto pasará. Las cosas viejas quedarán atrás. Las primeras cosas, este mundo con todos sus dolores, será historia. Y una nueva historia en el reino de los cielos ocurrirá. ¿Serás tú parte de esa historia? ¿Quieres tomar la decisión por Cristo Jesús? Si es así, oremos juntos. Querido Dios y Padre, bendice a nuestros amigos para que ellos puedan tomar la decisión tan importante de confiar en Cristo Jesús para nuestra salvación. Y si algún amigo está sufriendo las consecuencias de la muerte, si alguna amiga ha perdido a su hijo, a su hija, si algún padre ha perdido a sus hijos, si alguna esposa o esposo han perdido a aquella persona que aman. Gracias, Señor, porque tú nos dejaste el ejemplo de que ni aun tú, siendo el Hijo de Dios, fuiste al cielo, sino que tuviste que aguardar la resurrección al tercer día para ascender a la gloria del Padre. De la misma manera, nuestros seres amados aguardan en un sueño inconsciente, están aguardando la segunda venida de Cristo para el día de resurrección. Permite que nosotros también nos preparemos para encontrarnos con ellos y también con Cristo Jesús. Y que esta esperanza traiga paz, gozo, traiga el antídoto para la amargura, para la depresión que ha traído la muerte a nuestra vida. Y que la esperanza nos mueva a mirar a Cristo Jesús y su segunda venida como aquel acontecimiento que muy pronto ocurrirá. Gracias, Padre. Gracias, pues lo pedimos y oramos todo en el nombre de Jesús. Amén. Ha sido una verdadera alegría para nosotros estar junto a ti en este día. Esperamos que el mensaje de hoy fortalezca tu relación con Dios. Recuerda que puedes llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla o escribirnos a esperanza@nuevotiempo.org para adquirir de forma gratuita la revista Familia Feliz. En esta guía de estudio encontrarás la clave para hacer de tu familia un hogar de esperanza. Dale un tiempo de felicidad
a tus seres queridos. Continúa en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza.